¿Cómo están, amigos del Ministerio Renacer? Aquí estamos nuevamente meditando, ¿cierto?, en este Sermón del Monte. Vamos a ver hoy día la segunda parte de lo que comenzáramos la semana anterior, con este sermón que pronunció Jesucristo en el inicio de su ministerio. Y les pido por favor que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 5, donde vamos a estar leyendo un versículo. Y este versículo que tengo aquí en mis espaldas, escrito en la pizarra, dice así en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el estudio de la semana pasada sacábamos ciertas conclusiones y veíamos, ¿cierto?, que los pobres en espíritu no se refiere, ¿cierto?, a una persona humilde. Cuando dice los pobres, se refiere a una persona totalmente desdichada, una persona que no tiene capacidad de sobrevivir, que depende totalmente de la misericordia de otros. Ahora, si lo llevamos al plano espiritual, nos habla de una persona espiritualmente no tiene vida, una persona que espiritualmente no tiene capacidad de llegar al cielo, una persona que no tiene capacidad de dar vida. Y todos nosotros estamos ahí. Todos los seres humanos somos pobres de espíritu. Dice Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay otro versículo que dice que no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, dice. Entonces, el punto no es ser un pobre de espíritu. El punto es reconocerlo. Ahora, para que entendamos el contexto de esto, el contexto espiritual de lo que está pasando aquí, les voy a pedir que me acompañen en el libro en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Y dice así, en el versículo 8, y este también es Jesucristo hablando, pero ahora se está refiriendo él al Espíritu Santo que va a venir, ¿cierto?, a hacer morada en los creyentes. Pero se está refiriendo al trabajo que va a hacer él. Y dice, y cuando él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo está realizando ese trabajo de convencernos, ¿cierto?, de nuestro pecado, de convencernos de lo pecaminoso que es nuestra existencia, de lo pecaminoso que es nuestro actuar. También, ¿cierto?, Él nos va a convencer de la justicia de Dios, de la santidad de Él, y nos va a hacer entender el juicio que nosotros acarreamos, ¿cierto?, por llevar una vida lejanos a esa justicia de Dios. Ahora, cuando Él nos enseña y nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos, nos está hablando del beneficio de reconocernos pobres de espíritu, de reconocer la incapacidad nuestra de poder llegar al cielo, de reconocer la incapacidad nuestra de poder pagar por nuestra propia vida. El problema está en que cuando nosotros recibimos esa confrontación del Espíritu Santo y nos comparamos con otras personas, nos comparamos con otros iguales a nosotros. Ahora, cuando yo me comparo con otros, nunca voy a ser más malo que el otro, nunca voy a ser más pecador que otro. Siempre hay alguien que es más mentiroso, siempre hay alguien que es más malo, siempre va a haber alguien que diga, pero yo no he matado a nadie, como pensando que porque no ha matado a nadie, ¿cierto?, merece el cielo. El Espíritu Santo está haciendo ese trabajo de llevarnos a un quebranto, de llevarnos a una última línea en la cual yo pueda reconocer mi pobreza de espíritu.
cuando nosotros recibimos la confrontación del Espíritu Santo, Él dice que nos va a enseñar nuestro pecado, nos confronta, pero también nos va a enseñar la justicia de Dios. La justicia de Dios es con lo que nosotros debemos comparar nuestra existencia, nuestra forma de pensar, nuestro corazón, ¿cierto? Pero cuando nos comparamos con otros, siempre somos mejores. Hay quien nos enseñó, ¿cierto?, de que iba a haber una balanza y que Dios iba a pesar lo bueno con lo malo y que al final todos nos vamos para el cielo. La palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña de que el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo de llevarnos a nosotros a un quebranto, de llevarnos a nosotros a sentir nuestra pobreza espiritual. Ahora en la Biblia hay ejemplos de hombres que cuando vieron la justicia de Dios, pudieron ellos reconocer quiénes son. Les pido que me acompañen. Vamos a ver dos ejemplos. Uno está en Isaías. Isaías, el capítulo 6. Isaías, el capítulo 6. Y dice que el profeta vio a Dios. Y al ver a Dios y al ver su santidad y al ver su justicia, no le quedó un remedio que reconocer quién era Él. Y miren lo que dice en el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías. Dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense la palabra que Él dice: han visto mis ojos al Rey. Él está hablando también de este reino, del reino, el Rey del cielo. Él tuvo que reconocer y Él pensó que Él iba a morir por causa de su propio pecado. Ahora miren lo que pasó en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, con Pedro. Y a Él lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5 y versículo 8. Lucas 5, 8. Y esta es la ocasión en que Jesús está predicando, ¿cierto?, en la barca de Pedro, y después le dice que bogue para adentro y que te eche la red. Pedro, que habían estado pescando toda la noche, y le dice que hemos estado toda la noche haciendo esto. Dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, dice en el versículo 5, pero dice: mas en tu palabra echaré la red. Mira lo que pasó cuando encerraron muchos peces, dice, gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces en el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora la pregunta está para nosotros. ¿Dios te ha llevado ya a ese punto de reconocer una necesidad espiritual? ¿Te ha llevado Dios a ese punto de reconocerte un pecador? No de saber que eres un pecador. Todo el mundo sabe que es pecador. Pero ¿te ha llevado Dios a una pobreza espiritual? ¿Te ha llevado Dios a ese punto? Porque aquí es donde viene un problema. Jesús es tres cosas. Jesús es sacerdote. Y hay mucha gente que llega a la iglesia buscando al Jesús sacerdote. ¿Por qué? Porque este sacerdote intercede por nosotros. Mucha gente llega buscando, ¿cierto?, a ese Dios que le solucione el problema que tiene, ya sea de enfermedad, ya sea de finanzas, ya sea de relaciones familiares. Pero llegan buscando a un Dios que le solucione. Hay otras personas que vienen a las iglesias, ¿cierto?, o que buscan a Dios, buscando al Dios profeta. Y este Dios profeta es un Dios que nos enseña.
Nos enseña, hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero aún no llegan buscando a al Dios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús también es rey. Ahora este rey gobierna. Ahora la pregunta es, ¿a qué Dios has buscado? ¿A qué Jesús es el que tú conoces? ¿Has buscado al Jesús sacerdote que intercede por nosotros? Mucha gente viene a las iglesias, ¿cierto?, buscando a ese Dios que me puede solucionar mi problema. Como decía, hay otros que vienen buscando saber más, buscando conocer, buscando saciar su sed de responder preguntas. Yo sabía mucho cuando niño. Yo fui a la iglesia desde chiquito y yo sabía de la Biblia, yo sabía del Dios verdadero, pero nunca vine buscando a este Dios, al Dios Rey que gobernara mi vida. Ahora la buena noticia es que Él no se cansa de buscarnos. Él hasta el día de hoy nos da oportunidad. ¿De qué? De llevarnos a ese quebranto espiritual, a llevarnos a esa pobreza espiritual, a llevarnos a entender que espiritualmente nosotros necesitamos de la misericordia de Él. Él ya preparó todo, Él ya hizo todo. Él ya envió a su Hijo Jesús a pagar por esa miseria nuestra. Ante su justicia, lo único que podía pagar era la muerte de Cristo. Porque tu muerte o la muerte mía no paga por nuestra vida eterna. Pero necesitamos llegar a ese punto en que buscamos al Dios que gobierna. Solamente el pobre de espíritu es una persona que puede someterse a ese Dios. Solamente el pobre de espíritu es una persona que puede clamar a ese Dios: Señor, gobierna mi vida. Solamente un pobre de espíritu, una persona que entiende su pobreza espiritual, es una persona que va a reconocer quién es ante Dios. Por eso el Señor dice que son bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que pueden reconocer su pobreza espiritual. Porque de esas personas es el reino de Dios. Yo te invito en esta noche a que tú medites en tu pobreza espiritual, que tú medites en tu calidad de vida frente a Dios. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, pero te invito a que al reconocer ante el Señor, tú pidas perdón por tu pecado y puedas tener la vida eterna. Dice la palabra que en Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, Él está hablando de tu Señor, tu Rey, tu dueño. Si tú deseas que Él sea tu dueño, tú tienes salvación, tú obtienes salvación. No esperes a cambiar, no esperes a dejar tus vicios, no esperes a limpiarte, porque Él no está buscando a los limpios. Él está buscando a los pobres en espíritu, a los pecadores. Yo te invito a que tú ahí en tu intimidad, en tu privacidad, hables con Él. Y hables con Él de forma sincera. No por lograr un beneficio, sino reconociendo quién eres tú ante Él. Te invito. Acompáñame en esta pequeña oración. Padre Santo, te damos las gracias, Padre, que, Señor, tu palabra es clara, tu palabra es verdadera. Por medio de ella, Padre, te conocemos, por medio de ella conocemos tu carácter, por medio de ella podemos ver el amor que tú tienes hacia nosotros. Padre, qué palabras tan maravillosas, Padre, como estas que están en el Sermón del Monte, Padre. Bienaventurados los pobres en espíritu.
Padre, gracias por esa salvación que tú nos has regalado. Yo te ruego, Señor, de que cada persona que está oyendo este video, está viendo este devocional, esta meditación, Señor, pueda reconocer ante ti quién es. Que seas tú, Padre, tocando la vida de cada uno de los que oyen, Señor, y que esto tenga resultado eterno. Padre, en nombre de Cristo Jesús, yo te pido por la salvación de las personas que oyen. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amigos, de todo corazón, yo espero que tú medites en esta situación y que esto tenga un resultado eterno frente al Señor. Te invito también a que nos sigas en las redes sociales, en YouTube, ve a la página, dale un me gusta, suscríbete, ¿cierto? Para que puedas recibir los videos que vienen. Vamos a estar tratando de subir un video cada semana. También estamos en Facebook, así que, bueno, por donde quiera que nos puedas acompañar, es un gozo para nosotros. Me gustaría también pedirle un favor, hagan comentarios, comenten si lo que están viendo es de bendición para ustedes. Eso me llena de gozo el poder leer. Ya he recibido muchos comentarios de ustedes, así que, bueno, amigos, nos vemos la próxima semana con otra meditación de la palabra. Que Dios les bendiga.